Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy con un episodio de esos especiales en los cuales vamos a analizar un aspecto de la cultura pop muy interesante que atañe a la literatura, que atañe a la música, que atañe al cine y en general atañe un poco a la vida social, ¿no? Tenemos es el mito de los 80. Vamos a hablar sobre el mito de los 80. Para los que no vivisteis los años 80, fue una época que todos recordamos con nostalgia, la nostalgia de una música excelente, la nostalgia de una inocencia perdida. Yo en los años 80 pues transcurrí de los 16 a 26 años aproximadamente. Es la edad que yo tenía en los años 80. Y entonces viví el final de la adolescencia justo en coincidencia con los años 80. Y sí que os puedo decir que fue una época que hemos mitificado mucho, que recuerdo con nostalgia, por la mayoría de las cosas que cuando eres joven tienes una afectación directa, como es la música, como es el cine, como es la cultura pop. Son cosas que te ayudan a descubrir el mundo y que intentas que te acompañen cuando estás terminando la adolescencia, como si fuera una guía. Hasta ese momento han sido tus padres y a partir de ese momento pues estás entrando en la sociedad y necesitas esa introducción que te la produce un poco la música y la cultura pop. En los 80 esta cultura era muy rica y así hoy en día hemos mitificado los años 80 de una manera exagerada. Vamos a ver en qué aspectos y vamos a ver un poco por qué es lo que ha influido y llegaremos a una pequeña conclusión. Tampoco se trata de hacer un estudio sesudo sociológico sobre los años 80 ni de dormiros en el sillón, ni muchísimo menos. Se trata simplemente de hacer un pequeño recorrido, pues eso, de esa época de nuestra vida. Si la habéis vivido os hará ilusión, lo encontraréis entretenido, y si no lo habéis vivido lo encontraréis igualmente interesante. En lo político, los años 80 se enmarcan entre el fin de la guerra del Vietnam, el advenimiento de la democracia en España y en Argentina y las dictaduras militares guatemaltecas y chilena, y el ocaso del Partido Revolucionario Institucional. Qué paradoja de nombre, ¿no? Revolucionario y a la vez institucional. La caída del muro de Berlín supuso la reunificación alemana y puso fin, digamos, a la época ochentera para entrar en los 90. En lo político, podemos decir que los 80 abarcó el gobierno de Reagan desde el año 81 al 89 en los Estados Unidos y el de Margaret Thatcher del año 79 al año 90 en Reino Unido. En España durante esa época gobernó Felipe González desde el 82 al 96. Lo más destacable de los años 80 es la música. Aparecen las grandes bandas. Separados los Beatles y con Queen y los Rolling nacidos en los 70 y los Bee Gees se entronizan en Estados Unidos, la banda Kiss, Guns N' Roses, Michael Jackson se está haciendo grande, nace el sintetizador como forma de música, Vangelis, Kraftwerk, Tangerine Dream, Pink Floyd triunfan y los grandes conciertos empiezan a tomar forma en el panorama musical internacional. Incluso el eurodisco, un género italo-alemán, triunfa en el mundo de la mano de Zucchero, de Pino Dango, es el seudónimo de Giuseppe Cercia, de Lime, o incluso de los que han llegado hasta hoy, Dieter Bohlen y Thomas Under, los Modern Talking, que durante más de una década impusieron sus canciones con un estilo muy peculiar. En la música, el Reino Unido supone un mundo aparte. En esa época, la presencia de Thatcher en Downing Street y su feroz liberalismo hace del Reino Unido
en el aspecto musical un punto de aparte. Quieras que no, se crean grandes transformaciones, se hacen grandes privatizaciones de muchos servicios que hasta entonces eran públicos, salvo la sanidad prácticamente se privatiza todo, y eso conlleva reestructuraciones y transformaciones, y el pueblo necesita un refugio, y el refugio en este caso es la música. Y es que si os cuento la pléyade de grupos, por mencionar algunos: Fleetwood Mac, Iron Maiden, Black Sabbath, The Cure, The Smiths, ABC, Spandau Ballet, Dire Straits. Roxy Music, U2 y Talk, por ejemplo. Pero es que está también Mike Oldfield, Pink Floyd. En España, en esa época, también hay un revulsivo musical causado por el fin de la dictadura, el nacimiento de la democracia y las nuevas libertades, lo cual permite atraer, sobre todo de Londres, todo el expresionismo musical que en ese momento se está viviendo allí. Y así, gente como Los Auserón en Radio Futura, Rebeldes, Taures Zurdos, Rosendo, Extremo Duro, Alaska y Dinarama, Mecano, Hombres G, Toreros Muertos, Inhumanos, nos traen ese ambiente. También está Golpes Bajos, no me puedo olvidar de Germán Copini. No mires a los ojos de la gente, dan miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, no vuelves y te pierdes. Te pierdes. En este caso no solo la música, sino también la radio se ha transformado, ya que hasta los años 60 prácticamente en todo el mundo solo se utilizaba la onda corta y la amplitud modulada o onda media, porque el alcance era mucho mayor y con prácticamente 3-4 antenas en un país como España podrías cubrir perfectamente toda la superficie. Y en países grandes tipo Estados Unidos, con antenas grandes, prácticamente se cubría de costa a costa. Pero el problema de la amplificación modulada o de la amplitud modulada era que la música no podía transmitirse con calidad, porque la frecuencia de las ondas no era estable. Entonces la calidad de la radio iba un poco a pulsos y no era la buena calidad para escuchar la música. Podías escucharla, pero no tenía una buena calidad, sonaba enlatada, ¿no? Sonaba, para que os hagáis la idea, sonaba enlatada. A pesar de que se utilizaban buffers grandes, sonaba enlatada. Pero ahí que en los años 50 a finales y en los 60 se descubre la frecuencia modulada. La frecuencia modulada lo que hace es modular la onda de radio y permitir que, al ser una onda regular, la música se transmita perfectamente con calidad. Y más aún cuando se utilizaba la FM de doble portadora para conseguir emisoras estéreo. Un receptor recibía dos frecuencias similares en el mismo sitio, con unas pequeñas diferencias que hacían que pudieran ser separadas por canales a altavoces distintos. En aparatos que no eran en estéreo se escuchaban las dos juntas, y en aparatos estéreos se escuchaban una y otra por cada altavoz, con lo cual tenías sonido estéreo en la FM, y eso fue ya lo que trajo la mejor música en los años 80, que se llenó de emisoras de FM en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes al principio, y luego ya fue creciendo en las ciudades pequeñas, pero en principio fueron las ciudades grandes las que tenían emisoras de FM. Ahí se hicieron famosísimos dos locutores, yo recuerdo, fundamentales en la Radio Fórmula Española: Joaquín Luqui,
que malogrado Joaquín Luqui, que murió de un accidente tonto, una caída en una escalera, y Fernando Fernandisco, que todavía vive y sigue presentando música en la Radio Fórmula. Pero esto es un fenómeno mundial. En todo el mundo las emisoras de FM estallan y llevan la música a todos los lugares del planeta. Bueno, y además de la música, tenemos el cine. El cine, en los años 80, hay que tener en cuenta que tras la guerra del Vietnam habíamos tenido una serie de películas que no eran exactamente triunfalistas a finales de los años 60, y la guerra de Vietnam duró hasta el año 75, y ahí tenemos que en el año 76 llega Taxi Driver con Robert De Niro como un inadaptado veterano del Vietnam que se mete a taxista. El cazador, The Deer Hunter, de 1938, también con De Niro y otros actores, de Michael Cimino. Deer Hunter, del 78, tremendo relato sobre los veteranos que han venido de la guerra y se casan con sus novias de toda la vida y son unos inadaptados, han venido muy tocados. Y luego, como colofón, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, del año 79, un relato bestial sobre la guerra. Durante este intríngulis de los años 70 finales, cuando ya ha pasado la guerra del Vietnam y empieza, digamos, la época ochentera, nace la moda musical con una película que intentó ser un retrato de la clase trabajadora de Bay Ridge, de un barrio de Brooklyn, de los italoamericanos, de un barrio de Brooklyn, que trabajaban en empleos malos, mal pagados y malos durante la semana, y en los fines de semana se ponían su traje de chaqueta, se vestían de fiesta y se iban a una discoteca, y esa era todo su aliciente era ese, ir a una discoteca y ahí pasarlo bien. Y una película que intentó ser una denuncia social se convirtió en un fenómeno de masas gracias a la música que incorporaba, que era lo último de los hermanos Bee Gees, lo último de Yvonne Elliman, de varios grupos negros como The Tramps, como Silver Convention. Había varias piezas que hicieron esa banda de música redonda y que han hecho de esa película. De hecho, está considerada en los Estados Unidos como un reflejo de la sociedad americana de los años 70 a nivel cultural. Está, digamos, como un bien cultural, la consideran el gobierno norteamericano.